Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio. En este caso voy a repetir argumentos, porque esto que voy a contaros ya se ha dado en el tiempo varias veces. Se trata de extraños escudos inmensos, varias veces las dimensiones de la Tierra, que son creados por unas máquinas o unos objetos extraños. Yo diría que por parte de alienígenas o seres extraterrestres, porque la tecnología de la Tierra desde luego no llega a eso, y han sido creados para evitar que la eyección solar, la radiación solar, llegue a la Tierra y nos haga daño. Estoy hablando de los últimos días del 25-26 de enero, que curiosamente se había producido una alineación planetaria que se da cada 500 años en nuestro sistema solar, de los 6 planetas principales más algún planetoide más, porque siempre estamos acostumbrados a ver los 9 planetas principales, pero también en astrología los astrólogos trabajamos con otros planetoides como Sedna, Ceres, Apolo, otros que no son conocidos por parte de la gente en general. Una gran alineación. Esa alineación produce tal energía que en el Sol se produce una mancha instantánea, una mancha inmensa. Y esa mancha, como se ha visto en otras ocasiones, produce una tormenta solar, una eyección solar que perjudica a las comunicaciones, perjudica la vida en general. Todo esto está datado y documentado. Bien, voy a poneros ahora mismo, antes de argumentar a nivel gráfico lo que estoy diciendo, voy a poneros lo que pasó en el 2012. ¿Os acordáis que el 2012 el calendario maya hablaba del fin del mundo? No era el fin del mundo, lógicamente era el cambio de un ciclo a otro ciclo según su calendario. Pero también se produjo otro fenómeno semejante al que estamos datando ahora. Un extraño objeto produjo una serie de escudos o un escudo inmenso que nos salvó de una terrible tormenta que podía haber acabado con la humanidad. Todo esto está datado y documentado. Esos objetos yo los he calificado, algunos le llaman las esferas de Dyson, son absolutamente anómalos. Son, yo diría que el mayor milagro de la historia de la humanidad, porque es imposible crear escudos electromagnéticos fuera de nuestro sistema solar, porque nuestra tecnología no da para tanto, y sobre todo de dimensiones de 7, 8 o 10 veces la dimensión o el tamaño de la Tierra. Pero el caso es que esos objetos producen unos escudos que nos salvan la existencia. Como podéis ver, extraños objetos se acercan al Sol. Algunos objetos son extraordinarios, fuera de lo normal. ¿Qué hacen? Cogen energía, emiten energía o producen una información, emiten información al Sol para que el Sol a su vez, en la radiación que produce diariamente, altere, modifique o intervenga en la evolución terrestre.
a través de la vida. Sabéis que la luz es el principio de la vida. Que un objeto inmenso se acerque al Sol y que emita una frecuencia, una información, quizá energética en sí, pero puede ser también de otra naturaleza, para que después el Sol emita a su vez sobre nosotros, a través de la luz, unas frecuencias que puedan modificar la vida, me parece sencillamente algo extraordinario, porque eso nos está diciendo que no estamos solos. Fijaros, queridos amigos, he hablado de esto en otras ocasiones y hemos hecho algún vídeo. A principios del siglo pasado, en los primeros años, desde 1910, en esos años, había un cabrero en Ojén, en un pueblecito del sur de España, que se llamaba Pedro. Pedro era cabrero, no tenía mayor cultura, pero después de lo que le pasó, le empezaron a llamar Pedro el Sabio, porque manifestó una inteligencia, unos argumentos que no eran propios de un cabrero. Todo esto ocurrió cuando, cuidando a sus cabras, fue visitado por unas entidades extraterrestres. El extraterrestre que le contactó le habló de que ellos eran los que cuidaban la raza humana, eran los vigilantes, nuestros protectores, los que nos habían creado, y permanentemente están buscando la forma de que ningún objeto extraño, ningún elemento extraño nos haga daño. Ellos dijeron a su vez que habían destruido un satélite parecido a la Luna que estaba orbitando en nuestro sistema solar, en la Tierra, y habían modificado las estaciones terrestres, creando una alteración a su vez del eje magnético en 130 grados. Es decir, tenían tal poder y tal capacidad que habían destruido una luna o un satélite y además habían modificado el eje terrestre para que se dieran las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Que esto habían también intervenido en el tema del mamut, en su desaparición, e incluso hablaron de cómo habían desviado un cometa, se llamaba Vela o Veda o algo así, que chocaba o que venía con una trayectoria de choque contra nuestro planeta y podía haber causado un daño inmenso en la humanidad. Ellos lo destruyeron y uno de sus impactos, de ese golpe, de esos impactos que dieron sobre ese cometa, cayó en Siberia, en Tunguska, donde efectivamente siempre se preguntaron los científicos qué había ocurrido para que los árboles que existían en esa zona se habían, digamos, como una especie de viento nuclear, una especie de algún artefacto extraño los había derribado. Ellos fueron los que de una u otra manera nos salvaron la vida. Estos extraterrestres, digamos, eran capaces de producir fenómenos aéreos de tal calibre como para destruir un satélite, como para desviar un meteorito, algo extraordinario. Somos una raza milenaria que protegemos su planeta desde tiempos inmemorables. Nosotros fuimos los causantes de que los mamuts hubieran fallecido congelados al destruir un segundo satélite que ponía en peligro la Tierra. Nosotros movimos el eje de la Tierra 130 respecto a los 90 iniciales que tenía y facilitamos de esta manera las estaciones climáticas. También destruimos un cometa llamado Biela, que cayó en la zona de Siberia. Uno de nuestros proyectiles rebotó, causando la destrucción de una pequeña zona de Siberia llamada Tunguska. Bueno, pues esto se ha vuelto a repetir y efectivamente el 25 de enero del 2025
25-26 en la gran conjunción planetaria de los 6 planetas principales alineados, más algún asteroide, algún planetoide que otro, volvieron a aparecer los escudos. No tengo el vídeo, pero tengo las imágenes que he podido conseguir. Como veis, en una de ellas aparece la fecha concreta, y a su vez, en estas mismas fechas, se anuncia una mancha solar de unas dimensiones extraordinarias que podía afectar a la Tierra. Veamos, por tanto, las imágenes, veamos hasta qué punto existe por encima de nosotros una tecnología extraordinaria. Yo algunas veces me pregunto, ¿puede las oraciones humanas, por ejemplo, daros cuenta que hay 4.000 religiones en la Tierra, o más de 4.000, ante un fenómeno de esta naturaleza, como puede ser un asteroide que viene a la Tierra, o una eyección sobre una tormenta solar que puede diezmarnos, ¿de qué valen las oraciones? Pues de nada. Hombre, por supuesto, cada uno puede rezar y hacer lo que quiera, y hacer ritos y poner velitas y cosas, lo que le dé la gana, porque eso es muy libre de cada uno según sus creencias. Pero a la postre, lo que cura, lo que arregla, lo que resuelve es tecnología, y tecnología superior que está por encima del ser humano. Estos fenómenos que de una u otra manera nos superan en ciencia y en conciencia, tiene que hacer reflexionar al ser humano sobre que no estamos solos, que probablemente seamos el producto genético de una creación de otros seres, de otras entidades, y que tenemos que empezar a hablar y a proyectar nuestra imaginación, nuestras ideas, nuestro futuro hacia el universo. No mirarnos el ombligo pensando que somos el centro de la creación. En fin, amigos, aquí os dejo con las imágenes y nada más, ya despedirme hasta el próximo vídeo. Son argumentos repetitivos, pero como se han vuelto a dar, no me resisto a dejarlos en el tintero. Los sacamos. Podéis investigarlo. Todos son documentos que se pueden contrastar y encontrar en la red. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Os dejo con las imágenes.